Bueno, muy bien. Gracias a Dios por este tiempo. Gracias a Dios por este momento que tenemos para alabar, adorar al Señor y compartir la palabra y también poder recibir la palabra de Dios. Amén. Le doy gracias a Dios a todos los que estuvieron esta semana, la semana pasada, aquí apoyándonos en todo, porque bueno, recibimos para la gloria y honra de Dios la visita de mi familia. Vinieron mis hermanas y mi mamá a verme. Entonces ando un poco chiflado. Y bueno, gracias por seguir adelante, aunque no estamos nosotros, pero ustedes siguieron y estamos aquí. Entonces, pues darle las gracias a Dios por este tiempo que pasé con mi familia y mi esposa y Juan Manuel también, y fue un tiempo muy, muy agradable, gracias a Dios, y poder compartir. Hacía 5 años que no veía a mi familia, no veía a mi mamá ni a mis hermanas. A mi papá, bueno, se quedó allá, le tiene miedo al avión, yo creo. Y mi hermano pues también se quedó, y esperamos que pronto vengan ellos, o sea que vayamos allá también. Entonces le damos gracias a Dios por todas estas bendiciones que el Señor nos ha dado, y pues muy agradecido con Dios por la visita de ellas. Y si a lo mejor se me va a salir un poco de costarricense ahora sí, porque como que un poquillo me acostumbré a hablar con ellas, y entonces a lo mejor se me sale un poquillo ahí de tico que todavía hay dentro, muy, muy adentro de mí. Pero gracias a Dios. Entonces vamos a continuar con la palabra de Dios, y vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 6. Hemos estado estudiando el libro de Romanos, hermanos, porque si nosotros aprendemos el libro de Romanos, si nosotros leemos el libro de Romanos, yo creo que vamos a tener una claridad muy grande, muy importante acerca de la obra de Cristo Jesús en la cruz. El libro de Romanos nos explica claramente cuál fue el propósito de Jesús ir a la cruz, cómo es todo el proceso de salvación para nosotros, y nos aclara todo lo del antiguo pacto y del nuevo pacto, nos aclara todo lo que es la salvación en lo que es la ley y la gracia de Dios. Entonces, en el capítulo 6 del libro de Romanos, lo voy a leer y ustedes me van siguiendo. Dice la escritura, capítulo 6, versículo 1: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es una buena pregunta. Y aquí en esta primer pregunta de ¿qué pues diremos? Que si nosotros vamos a perseverar, si perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y en el versículo 2 nos habla: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, aquí es donde nosotros hacemos un alto y debemos entender que la gracia de Dios no es para que nosotros sigamos practicando el pecado. La gracia de Dios fue para perdonarnos de una vez y para siempre. Ahorita lo vamos a ver. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros no podemos perseverar en el pecado si ya estamos muertos al pecado. Entonces, cuando la palabra de Dios compara también la carne con la naturaleza del pecado, podemos entender esto, de que cuando la carne muere, ya no hay que la mueva. Entonces usted puede ver una persona muerta o un cadáver, y le pueden decir muchas cosas, le pueden hacer muchas cosas, y
y le pueden insultar, le pueden traer el chico más guapo, la chica más guapa y ni tan siquiera voltea a mirarla, está ahí muerto, ¿verdad? El cadáver, no va a voltear, no va a estar ahí, ¿no? Esto lo digo porque o si le insultan o si le pegan o le pueden hacer muchas cosas, pero ese cadáver, ese muerto, esa carne muerta, ya está ahí. No hay una reacción, no hay una provocación. Entonces, la pregunta que nos hace aquí el apóstol Pablo en el libro de los Romanos: ¿cómo pues vamos a vivir en el pecado si ya morimos, si ya estamos muertos a ese pecado? Y vamos a ver estos dilemas, ¿verdad? Conforme vamos avanzando en el libro de Romanos y en este capítulo. En el versículo 3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida ¿qué? En una vida nueva. Entonces, bueno, hay unos que recientemente se bautizaron. Amén. Y esto nos indica una vida nueva. Aquí yo no sé cuántos son bautizados, yo creo que la mayoría. Levante la mano todos los que son bautizados. Bueno, hay algunos que todavía no. Los vamos a bautizar después. Vamos a un encuentro y después un posencuentro y los bautizamos. Amén. Y el Señor quiere que todos nosotros podamos ser bautizados, pero ese acto de bautismo viene a hacer públicamente el hecho de que nosotros renunciamos y hacemos morir el pecado en nuestra vida. Y a través del bautismo, porque cuando de la misma manera que Cristo va a la cruz y murió en la cruz, ahí quedó crucificado todo nuestro pecado. Ahí en su cuerpo Él llevó todas nuestras iniquidades. En Isaías 53 lo dice. Y ahí Él llevó todo nuestro pecado. Entonces, ¿cómo nosotros otra vez vamos a ir a arrebatarle el pecado a la cruz de Cristo, donde ya fue depositado el pecado ahí? Y otra vez regresar a vivir en Él. Ahora, somos conscientes, y de eso también se trata la gracia, de que en algún momento todos nosotros hemos pecado. Lo vimos, no me acuerdo si fue en el capítulo 5 de Romanos, que la escritura nos hablaba de que todos hemos sido pecadores y que el pecado entró en la humanidad, pero Cristo vino a quitar el pecado. Y nosotros tenemos que constantemente estar revisando nuestra vida, a ver si hay errores que nosotros estemos cometiendo, pecados que estemos haciendo, y estar constantemente confesando al Señor nuestras faltas, nuestros errores, nuestras ofensas. Y la palabra de Dios nos dice que, versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces nosotros tenemos que cuidar bien nuestro cuerpo. El cuerpo, la carne, es lo que siempre nos va a llevar a ello. Y nosotros tenemos que hacer morir nuestra vieja naturaleza pecaminosa, carnal. ¿Y cómo se logra eso? Pues a través del Espíritu, a través de un alimento espiritual. ¿Cómo es que nosotros hacemos morir la carnalidad, hacemos morir el pecado en nuestra vida? A través de un alimento espiritual. Usted alimenta el espíritu. Alimentamos la carne porque tenemos que vivir, claro, sí, pero con comida nada más, no con los deseos que la carne pide. Pero
cuando nosotros somos alimentados espiritualmente, porque también la carne recibe un alimento espiritual malo. La carne puede alimentarse espiritualmente mal, recibiendo cosas espirituales malignas. Pero nosotros debemos alimentar nuestro espíritu con el Espíritu Santo de Dios, y nosotros alimentamos nuestro espíritu con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Alimentamos nuestro espíritu con la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros también podemos vencer todo ello? A través del ayuno, porque en el ayuno uno, digamos, vamos a decirlo así, castiga la carne y alimenta al espíritu, porque usted no ayuna y en el ayuno uno tiene que buscar a Dios, uno tiene que orar, uno tiene que leer la Biblia, uno tiene que buscar a Dios, tiene que orar, tiene que buscar a Dios. Usted no ora y no hace nada espiritual en el día. Usted no ayuna y después no hace nada en el día y así. No, si uno va a ayunar es porque va a buscar a Dios, es porque el Espíritu Santo, vamos a buscar el Espíritu de Dios, vamos a buscar el Espíritu Santo y vamos a ser fortalecidos espiritualmente, para que la carne que está débil siga debilitándose y seamos fuertes en el espíritu. Ese es el principio del ayuno. Dice la palabra: porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también seremos en la resurrección. La semana antepasada, cuando tuvimos los bautizos, estuvimos hablando acerca de eso, de que cuando nosotros somos bautizados nos hacemos semejantes a la muerte de Cristo, de la misma manera que Cristo fue puesto en el sepulcro y después salió, resucita. De esa misma manera, cuando nosotros somos bautizados, morimos, somos puestos en el sepulcro, y ahí tiene que morirse ese viejo hombre, esa vieja mujer. Tiene que morir ahí, tiene que quedarse en el sepulcro. Pero cuando Cristo resucita y luego su cuerpo es glorificado, no tiene contaminación, porque de hecho quieren tocarlo, quieren abrazarlo, y Él dice: todavía no me toquen porque todavía no he sido glorificado. No podía Él recibir esa contaminación. Pero cuando nosotros somos levantados y sacados del agua, en el bautismo nos hacemos semejantes a Cristo en su resurrección, porque el agua representa la limpieza, el lavado de toda nuestra vida. Es un simbolismo, es un simbolismo en el cual uno entra y sale. Y esta doctrina del bautismo es muy importante que nosotros lo sepamos, y aquí lo aclara de una manera muy buena, porque dice en el versículo 6: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nosotros no podemos servir más al pecado. ¿A quién debemos nosotros de servir? A Cristo Jesús. Al Señor nosotros debemos de servir, y todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser debe servir a Dios, debe adorar a Dios, debe glorificar a Dios. En el versículo 7 dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si nosotros morimos con Cristo, también. ¿Se acuerdan que Jesús, hermanos, Jesús dice: si alguno quiere decir ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, y luego ¿qué dice? Tome su cruz. ¿Cuántos saben aquí que cuando Jesús dijo eso, todavía Él no había ido a la cruz? Cuando Jesús dijo eso, Él no había sido crucificado. Entonces Jesús sabía, yo creo en ese momento, que Él iba a ir a la cruz, obviamente. Pero Él le dice a los discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y yo estuve mucho tiempo tratando de pensar: Dios, ¿por qué dijiste que tomáramos la cruz? ¿Para qué es la cruz? Si tú ya fuiste a la cruz, si tú ya pagaste, ya tú pagaste
el precio en la cruz y nos hiciste libres. Y si nosotros queremos ser tus discípulos, tenemos que llevar tu cruz. ¿Cómo es esto? Y es que nosotros tenemos que llevar esa cruz, porque en esa cruz diariamente tenemos que crucificar la naturaleza carnal, el pecado y nuestras faltas, nuestras fallas. Cada día nosotros tenemos que tomar la cruz porque la vamos a necesitar. Así que si usted está llevando una cruz de oquis, use tu cruz. Es para eso. Es para que tú vayas a Dios y te arrepientas y le digas: Dios, hoy te fallé y aquí está mi cruz que estoy cargando y aquí voy a clavar esta falta delante de ti y nunca más la voy a volver a hacer porque ya está clavada en la cruz. Y a diario nosotros tenemos que estar en esa limpieza de nuestra vida. Entonces no hay un discípulo sin cruz. Y no hay un discípulo si no usa su cruz. Porque es para eso, es cargar la cruz diariamente, día a día. Tome su cruz y sígame. Y el Señor, después lo podemos entender cuando Él tiene que cargar esa pesada cruz hasta el monte Calvario, donde Él iba a ser crucificado y donde iba a dar toda su sangre para el perdón de nosotros. Porque Él es el Cordero inmolado en la cruz que vino a quitar el pecado del mundo, tu pecado y mi pecado. Y ahí es donde nosotros somos libres. Amén. Pero nos toca seguir limpiándonos. Porque sabiendo que nuestro viejo hombre, y esto para mí fue importantísimo para poder entender lo que Jesús dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígueme. Dígase a sí mismo: toma su cruz y sígueme. Y aquí puedo entenderlo claramente, porque nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Que no sirvamos más al pecado. Y ahí en el versículo 7 dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Amén. Nosotros viviremos con Cristo, con Él. Versículo 9 dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Repita conmigo: yo vivo para Dios. Amén. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Quiero que repitan conmigo: yo vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios, porque esto nos enseña que dejamos la vieja naturaleza, dejamos el hombre allá atrás, en el pasado. Allá quedó muerto, allá quedó sepultado, allá quedó enterrado, pero ahora somos vivos para Dios en Cristo. Nadie puede vivir para Dios en sí mismo, solo a través de Cristo Jesús, porque Él fue el que hizo la obra redentora, porque nadie puede salvarse a sí mismo. El mismo Jesús, estando en la cruz, aquel hombre le decía: si eres el Hijo de Dios, dice, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. La pregunta es: ¿Jesús podía hacerlo? Sí, podía bajarse de la cruz si quería, pero Él no. Él estaba llevando todo nuestro pecado ahí, en ese momento. Todo nuestro pecado, toda nuestra iniquidad, Él la tenía sobre la cruz. Entonces no era una opción para Jesús. Y este hombre quería la salida fácil, porque
La salida fácil es no crucificar la carne, no morir al pecado, no morir a la vieja naturaleza de pecado. Esa es la salida fácil. La salida difícil, ¿cuál es? Es una salida de crucifixión. Ser de un discípulo de Cristo Jesús no es tarea fácil. Ser un discípulo de Cristo Jesús implica la crucifixión de la carne. Y eso duele. Duele porque la carne pide, la carne busca, la carne anhela los deseos y todo eso. Pero nosotros tenemos que hacer morir eso juntamente con Cristo, como Cristo lo hizo en la cruz. Así que también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ahora somos vivos, amén. ¿Cuántos muertos al pecado hay aquí? ¿Cuántos vivos para Dios hay aquí en Cristo? Amén. Que somos muertos al pecado, pero vivos en Cristo Jesús. Y lo podemos entender porque la palabra de Dios dice que nosotros podemos fallar en algún momento a Dios, pero Él es fiel y justo para perdonarnos. Esa es la gracia de Dios, no para que vivamos en el pecado, sino que para que por su gracia y por su amor, todos nuestros errores y nuestras faltas, Él las perdona. Amén. Versículo 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Repita conmigo: como vivos entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y aquí nos habla claramente. La carne, habla de la carne, habla de los miembros del cuerpo. ¿Cuáles son? Son muchos: oídos, ojos, manos, pies, todo nuestro cuerpo, todos nuestros miembros. Y está hablando específicamente de los miembros físicos, la carne. Hablando ahora en términos de aspecto físico, la carne, este cuerpo que tiene carne y huesos y todo, ¿no? Los podemos ofrecer. Aquí nos dice la palabra: no presentarlos al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentarlos nosotros mismos nos presentamos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así que, ¿qué vamos a hacer con nuestro cuerpo? Lo vamos a utilizar, nuestra boca, nuestros ojos, nuestras manos, todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, hablando de ser corporal. Lo vamos a ofrecer al pecado, lo vamos a prestar para el pecado, lo vamos a prestar para la inmoralidad, lo vamos a prestar para la iniquidad, o mejor lo presentamos a Dios. Tenemos que presentarnos ante Dios. Cuide su cuerpo. Cuide su cuerpo. Y cuando me refiero a cuidar el cuerpo, me refiero a qué lo vas a exponer, cómo lo vas a usar, para qué vas a usar tu cuerpo. Porque es muy fácil usarlo para el pecado. ¿Cómo vamos a usar nuestra lengua? ¿Cómo vamos a usar nuestros oídos? ¿Cómo vamos a usar nuestros ojos? Son solo ejemplos, solo preguntas. ¿Cómo lo vamos a usar? ¿Para qué?
Lo vamos a usar para el pecado, para la iniquidad, para la inmoralidad, para lo que sea, o lo vamos a usar para Dios, para Él. Usted con tus ojos puede estar viendo en la computadora o en el celular, lo que sea, vamos a decirlo así, inmoralidad, o con tus oídos también, escuchando música ahí. O puede estar usted con tus ojos leyendo la palabra, leyendo un libro que te va a bendecir, viendo a lo mejor o escuchando alabanza, adoración o adorando a Dios, y con sus oídos lo estás usando. Entonces, estos son los absolutos que nosotros debemos ser radicales y separar en nuestra vida y escoger los absolutos morales de acuerdo a los estándares de Dios en nuestra vida. Porque o está mal o está bien, no hay nada a medias. La mezcla de a medias, la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis: por cuanto no ha sido ni frío ni caliente, sino tibio, te voy a vomitar de mi boca. Al Señor no le gusta la tibieza. Si eres frío, bueno, allá donde está lo frío. Si eres caliente, vente para acá. Pero a medias no. Y esto es lo que nos dice la palabra. Esto es lo que nos dice. Y aquí nos establece un estándar de un absoluto moral de la palabra de Dios. Prestar vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Prestar su cuerpo para la iniquidad, para el pecado, o prestar su cuerpo para Dios como instrumentos de justicia, como instrumentos de justicia, presentarlo a Dios como vivos entre los muertos. Así que, ¿qué vas a hacer con tu cuerpo? ¿Qué vas a hacer con tus miembros? ¿A qué lo vas a presentar? Esa es una decisión que hay que tener mucho cuidado en este tiempo, en este momento. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí la palabra de hecho se llama señorío, esta predicación, así le llamé señorío. ¿Por qué? Porque nosotros podemos servir al pecado o servir a Dios. Ofrecer nuestro cuerpo para la iniquidad, para el señorío del pecado, o para el señorío de Cristo, para el señorío de la salvación, de la justicia de Dios en nuestras vidas. Y aquí dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí debemos entender esto. La ley vino a exponer el pecado, vino a evidenciar el pecado. ¿Sí? Entonces, la ley nos decía: todo esto es pecado. ¿Ok? Si haces esto o no lo haces, es pecado. Si no lo haces, es pecado. Si haces esto, es pecado también. Entonces, las personas tenían un estándar moral que su estándar era todo con el pecado. El pecado, la ley vino a exponer el pecado en nuestras vidas. Pero la gracia, a través de Cristo Jesús no vino a quitar la ley, sino que Él vino a cumplir esa ley. Y por el cumplimiento de Cristo Jesús de la ley, es que vino la gracia. Por el amor que Jesús tuvo para con nosotros, porque Él cumplió todo.
Si usted se pone a buscar todo Jesús fue bautizado, Jesús estuvo en las fiestas, Él mismo era el sumo sacerdote, fue también el cordero. O sea, todo Él lo cumplió, todo. Incluso Jesús tenía una duda yo por qué le decían algunos rabí a Jesús y Él es el sumo sacerdote también. Todos los que no pertenecían a la orden de los levitas y de la tribu de Leví, del sacerdocio, tenían que esperar hasta los 30 años para poder ejercer el sacerdocio. ¿Estamos? ¿Sí me están copiando? ¿Por qué Jesús inicia su ministerio a los 30 años y por qué no antes? Porque la ley decía que alguien que no venía de la tribu de Leví o de la tribu de la orden sacerdotal tenía que esperar hasta los 30 años para poder ejercer el ministerio, el sacerdocio. Jesús, ¿de cuál tribu venía? ¿Quién me contesta? Ay, ¿no saben? Excelente, muy bien. Bien. La tribu de Judá. Y si ustedes se preguntan por qué Jesús tuvo que esperar hasta los 30 años para ejercer su ministerio, ahí está la respuesta. ¿Ok? Entonces, Jesús cumplió toda la ley y Él cumple la ley y paga el precio de la ley en la cruz, de acuerdo al acta de los decretos que nos era contraria, como lo menciona la palabra. Había una contrariedad contra nosotros, había una acusación contra nosotros, y Jesús cumple esa ley, cumple esa acusación, cumple ese juicio en contra de nosotros. Él viene y paga el precio en la cruz, y eso se llama la gracia. Por eso es que por esa gracia usted y yo somos salvos. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Por esa gracia somos nosotros salvos. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué pregunta? Hermanos, ¿vamos a pecar si no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Ustedes qué dicen? ¿Vamos a seguir pecando? De ninguna manera, dice la palabra. En ninguna manera. Y hace la pregunta, ¿no sabéis? En otras palabras, cuando hace esta pregunta es una afirmación para ver si sabemos o no, pero en realidad nos está diciendo, esto es lo que ustedes necesitan saber. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Dos caminos, dos estándares nada más, dos absolutos morales. ¿Inmoral o moral? El estándar moral de Dios. Y la palabra de Dios aquí nos habla de que nosotros nos sometemos a alguien como esclavos para obedecerlo. Así que podemos ser esclavos del pecado o podemos ser esclavos de la justicia de Dios, de Cristo, a través de nuestra obediencia. Versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, repita conmigo, era esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Declare conmigo, yo soy siervo de justicia. Yo soy sierva de la justicia, mujeres.
Hombres, yo soy siervo de la justicia. Así que en el versículo 19 dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad. Aquí el apóstol Pablo dice: este es un pensamiento de la humanidad, que así como para iniquidad prestáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Queda clarísimo esto, ya lo expliqué, ya lo dije. Antes ofrecíamos nuestro cuerpo al pecado. Ahora nosotros debemos ofrecer nuestro cuerpo a la justicia de Dios, a Él. Ya no sirva al pecado para irse al antro, estar ahí, meterse alcohol, meterse drogas, fumar, lo que tenga. Ya no. Ese era el servicio que diste a la iniquidad. Pero Cristo pagó el precio en la cruz. Tu acusación, tu condenación, el pecado, Él lo llevó en la cruz. Por tu gracia hoy tienes libre. Ahora ofrezca al Señor tu cuerpo, tus miembros. Dele fuerte el aplauso al Señor, porque es para adorarlo a Él, es para servirlo a Él. Si antes usabas tus manos para otras cosas, gloria a Dios por los hermanos de la alabanza, los hermanos que están allá atrás, los hermanos sugieres, todos ustedes son siervos del Señor, amén. Todos sirven en alguna área. Yo creo aquí todos sirven en alguna área. Es hermoso que todos los chavos sirvan en una área. Y eso a mí me llena de mucha emoción verlos sirviendo, hermanos, porque saben, usted está siendo siervo de la justicia. Y lo que antes usted usaba el cuerpo para cosas del mundo, para cosas del pecado, para cosas del diablo, ahora usted lo está usando tu cuerpo para servir al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y todos tus miembros, use todo. No regrese atrás. No te deleites de vez en cuando. No deleites de vez en cuando la carne. No. Déjalo, deja eso ya. Sirva a Dios. Usa tus manos para servir a Dios. Usa tus ojos, tus oídos, tu boca, todos tus miembros de todo tu cuerpo, tus pies, tus manos, todo úselo para servir y glorificar el nombre de Dios. Y que seamos siervos de justicia. Y si antes tú pecabas, tú prestabas tu cuerpo a la iniquidad, o tal vez ahorita, no sé, de vez en cuando tú deje eso. Hágalo a un lado, déjalo atrás, sácalo. Usa tu cuerpo para servir a Dios. ¿Qué haces con tus manos? ¿Qué haces con tus ojos? ¿Qué haces con tus oídos? ¿Qué haces con tu cuerpo? Yo creo que la mejor manera de saber cómo estamos delante de Dios es cómo estás usando tu cuerpo. Es más, aún tu mente y tu corazón. Principalmente de ahí, porque ahí es donde sale todo. Vamos a terminar. Versículo 20 dice: porque cuando erais esclavo del pecado, eras libres acerca de la justicia, porque el fruto teníais de aquellas cosas a las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿cuántos dicen amén? Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermanos, todo esto nos lleva a la vida eterna. Todo esto nos lleva a la santificación, a la vida eterna. Todo esto nos lleva a la eternidad con Cristo Jesús. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pongámonos de pie. Voy a pedirle a los hermanos que por un minuto podamos alabar y adorar al Señor. Y en este tiempo reflexionemos, pensemos, meditemos en esta palabra.
¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos usando nuestro cuerpo? ¿A qué estamos ofreciendo nuestro cuerpo? Todos nuestros miembros. Todos nuestros miembros. ¿Cómo lo estamos usando? Si aquí la palabra de Dios nos enseña y nos muestra que es un indicador de cómo estamos delante de Dios. Así que todos nosotros presentémonos delante de Dios y presentemos todos nuestros miembros, todo nuestro cuerpo, nuestra carne, muerta al pecado, pero viva en Cristo Jesús, ahora para glorificar y servir a nuestro Señor. Y no tengamos, porque es posible que podamos llevar una vida a medias, que podamos tener nuestro cuerpo todavía en pecado y sirviendo a Dios, sirviendo a la iniquidad y sirviendo a la justicia y a Dios. Dios eso no quiere eso. Dios quiere que nosotros tengamos bien marcada la diferencia y que todo nuestra carne, todo nuestro cuerpo, alma y espíritu estén conectados con Dios. Amén. Mientras nosotros estemos en este cuerpo carnal, hablando en el sentido físico de carne y hueso y todo, el enemigo nos puede tentar y la tentación puede venir y la concupiscencia puede tentar la vida de nosotros. Sí, va a estar ocurriendo, porque Jesús mismo, cuando Él, después de que fue lleno del Espíritu Santo, fue al desierto y estuvo por ayuno 40 días y 40 noches, y aún así con ello el diablo fue y le tentó. Y cuando Él sintió hambre, se presenta el diablo y le dice: bueno, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y lo reta. Así que nuestra debilidad en la carne, nuestra debilidad corporal, va a ser siempre objetivo del diablo para traer tentación. Pero una persona que, aunque esté débil en la carne, si está espiritualmente fortalecido o fortalecida, va a saber cómo contestar a esa tentación del enemigo. ¿Y cómo va a ser? Como Jesús le respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí nos da la marca, ahí nos dice: es de la palabra de Dios, es del Espíritu Santo, es de su palabra, es de su amor. Es de ahí donde nosotros debemos tener el alimento espiritual para vencer toda tentación en la carne, estar fortalecidos en el espíritu. Y aunque haya debilidad en la carne, si estás fortalecido en el espíritu, vas a salir vencedor y victorioso, y el enemigo no te va a poder tentar. El tentador, el acusador, no te va a condenar, no te va a acusar, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la salvación ha llegado a nuestras vidas. El problema es que estemos débiles en la carne y que también estemos débiles espiritualmente y no podamos hacer frente a ello. Pero hoy el Señor nos está hablando que fortalezcamos nuestro espíritu, que lo busquemos a Él, que le adoremos, que oremos, que tengamos tiempo en su palabra, que ayunemos, que fortalezcamos nuestro espíritu. Y aun que nuestra carne esté débil, si estamos fuertes espiritualmente, el poder del Espíritu Santo de Dios va a vencer toda tentación, toda obra que el enemigo, todo dardo que el enemigo quiera lanzarte a ti. Él va a estar ahí por ti. Gracias, Jesús. Levanta tus manos, vamos a adorar un minuto adorando al Señor. Vamos, levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy. Hoy quiero presentar mi cuerpo, los miembros de
de mi cuerpo delante de ti.